He estado probando dos relojes inteligentes que son una locura por su precio. Se trata del Kumi KU6 y del Kumi GT6, que se pueden llegar a comprar por 29 euros y 49 euros. Pero ojo que con el modelo de 29 euros se puede hablar por teléfono, una locura en un smartwatch de este precio. Así que nada, después de la intro os cuento todo. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, el sector de los smartwatch, como digo siempre, está muy saturado y a menor precio, más modelos y más difícil es elegir. De hecho, hay muchos de los modelos que tenemos en el mercado que no sirven para nada. Pero no es el caso de la marca Kumi, de verdad que he quedado muy sorprendido con estos dos relojes. El más económico de la marca es el modelo KU6, que con la oferta de lanzamiento y cupón descuento que os dejo abajo se queda en 29 euros solamente. Y bueno, si podéis llegar a los 50 euros más o menos que cuesta el modelo GT6, este modelo lo tenemos en 4 combinaciones de 2 colores, son muy chulos todos, los vais a ver luego, pero ya os adelanto que con el modelo barato vais a flipar. No he visto un reloj con este precio y estas prestaciones nunca. Como siempre os dejo enlaces por aquí abajo y también cupones de descuento por si queréis aprovecharlos. Dentro de la caja de ambos modelos nos viene el reloj con un protector de pantalla y correa instalada, cable de carga magnético que es diferente en cada uno de los dos modelos, uno es de 2 pines y otro es de 3 pines, y manual que está en chino y en inglés. La fabricación del modelo económico, del modelo KU6, se ve impresionante por 29 euros. Es decir, es un smartwatch más barato que casi cualquier smartband, un reloj que se ve muy bien construido y aunque casi en su totalidad es plástico, el aspecto es de reloj mucho más premium. Ojo que estamos hablando de un reloj de 29 euros que ya nos viene con conectividad Bluetooth 5.2, nos viene con micrófono y altavoz incluido para poder hacer llamadas y recibir llamadas desde el propio reloj y que también nos va a servir para lanzar el asistente de voz que tengamos en nuestro smartphone, luego os lo enseño. Lleva una correa de silicona estándar de 20 milímetros que es intercambiable. La caja tiene un aspecto cerámico, aunque me da la sensación de que puede ser plástico. En cualquiera de los casos es un reloj cómodo, solo 39 gramos de peso con la correa puesta, y en la parte trasera lleva los sensores donde tenemos incluido un sensor de oxígeno en sangre y en un lateral tenemos un micro y en el otro tenemos altavoz, con una pantalla de 1,91 pulgadas con bordes curvados y con resolución de 320 x 385 píxeles que tiene bastante buena calidad, aunque obviamente no es OLED, es IPS, pero conserva marcos reducidos y tenemos disponible más de 100 watch face. De verdad que me ha parecido una pantalla francamente buena por su precio, se ve bastante bien en exteriores incluso con sol. Con este reloj tenemos 112 modos deportivos, incluidos deportes acuáticos, ya que el reloj lleva certificación IP68 y lo podremos sumergir sin problema. Y la interfaz de su software es sencilla y se mueve ligera con un conjunto de hardware interno bastante solvente, justo el que estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Y este reloj, además de llevar el típico conteo que llevaría prácticamente cualquier reloj inteligente, como el conteo de pasos, la monitorización de deporte, de sueño y demás, también nos lleva algo que no había visto nunca y menos en un smartwatch de este precio. Y es que tenemos un monitor de presión arterial que os voy a enseñar ahora, también tenemos un monitor de oxígeno en sangre, como os decía, y monitor de ciclo menstrual para las mujeres. Pero sin duda, una de las funciones más destacables de este smartwatch es que podemos hacer y recibir llamadas telefónicas desde el propio reloj. Desde la aplicación del smartphone, que os voy a enseñar después, tenemos un apartado donde podremos agregar contactos favoritos, es decir, teléfonos de contacto frecuentes para poder ejecutar las llamadas desde el propio reloj, pero también tenemos un teclado numérico en el propio reloj para marcar numéricamente cualquier teléfono que deseamos. Os voy a hacer una muestra de ello. Fijaros, por aquí lo tenemos, selecciono la segunda opción, que es la de contactos, y voy a hacer una llamada al primer contacto favorito que tengo por aquí. Ahí está. Se oye muy bien, muy fuerte el tono. Hola. Hola, cariño, ¿me oyes bien? Sí. Vale, es que estoy haciendo una prueba directamente llamando por teléfono desde un reloj de 29 euros para ver qué tal se oía el micrófono y qué tal se escuchaba el altavoz. Yo te oigo bastante fuerte, la verdad. Sí, yo también, se escucha muy bien. Genial, pues nada, prueba hecha. Gracias. Por supuesto, además de recibir y emitir llamadas, podremos recibir otras notificaciones en el reloj como mensajes, WhatsApps, y además, al ser la pantalla cuadrada, se leen bastante bien. Eso sí, se leen sin emoticonos y no se leen enteros si son demasiado largos, como pasa en prácticamente cualquier smartwatch. Y la autonomía de este reloj para todas las funciones que trae me ha parecido bastante decente, entre 5 y 7 días con un uso normal. Tenemos un centro de control deslizando de arriba hacia abajo donde podremos ajustar el brillo de pantalla, también tenemos la linterna, entre otras cosas. Si deslizamos de abajo hacia arriba accedemos a las notificaciones y si lo hacemos de izquierda a derecha tenemos unos accesos directos a llamadas, tiempo, notificaciones, medición del sueño y tensión arterial.
Si lo hacemos de derecha a izquierda, tenemos tarjetas de actividad, pulso cardíaco, monitor de sueño, clima, control de la música y también podremos agregar alguna más. Y también, pulsando el único botón que tiene el reloj, accederemos a todas las aplicaciones que tiene. Es un sistema operativo cerrado, evidentemente no podemos instalar nada, pero viene bastante completo. Tenemos el apartado de llamadas, contactos, el botón para lanzar el asistente de voz de nuestro teléfono e interactuar desde el micrófono del reloj, y luego las típicas, deportes, frecuencia cardíaca, sueño y también presión arterial, que lo he comparado con un tensiómetro de verdad y bueno, en mis pruebas se han parecido los resultados. Pero os digo que si tenemos que controlar por temas de salud nuestra tensión arterial, lo suyo es que lo hagamos con un tensiómetro de verdad. No sé qué algoritmos utilizará el smartwatch para medir la tensión arterial, pero obviamente estará lejos de lo que nos puede ofrecer un tensiómetro real, así que esta es mi recomendación. No obstante, está bien que nos lleve una característica de este tipo. También me gustan otros detalles que tiene este smartwatch, como es que podemos ajustar la intensidad de la vibración de las notificaciones en 3 niveles diferentes desde el propio reloj, o el estilo del menú de aplicaciones en 4 formatos diferentes. Pero obviamente echo de menos otras tantas cosas, como es que no tenemos un sensor de luz ambiente para que ajuste el brillo de la pantalla de forma automática, solamente lo podemos hacer de forma manual. Tampoco tenemos GPS para poder registrar las rutas si salimos, por ejemplo, a correr solamente con el reloj. Si no llamamos nuestro smartphone, no nos va a registrar la ruta que hemos hecho. Y tenemos una conectividad NFC que es algo limitada, solamente nos va a servir para hacer pagos por PayPal, Alipay, etc. Estaría bien que pudiéramos vincularla con algún tipo de tarjeta de crédito de nuestro banco y demás, pero por el momento no podemos. Pero sinceramente creo que por menos de 30 euros no podemos pedirle mucho más, y prueba de ello es la media de opiniones que tiene por parte de los usuarios. 4,9 sobre 5 con más de 400 reseñas positivas. Súper recomendable por su precio, de verdad. Por otro lado, la aplicación de este reloj es bastante básica pero muy funcional. Para este modelo concreto usamos la aplicación KumiWear, que muestra un resumen de nuestra actividad en la pantalla principal y desde donde podremos acceder a nuestros datos de sueño, ritmo cardíaco, presión arterial o oxígeno en sangre, además de poder ejecutar una actividad deportiva y configurar el smartwatch a nuestro gusto o instalar watch face entre muchos diseños diferentes. Pasando al modelo más caro, el Kumi GT6 es un reloj con mejor fabricación, caja metálica, correa intercambiable de 22 milímetros y un diseño con líneas más rectas, también muy cómodo, solo 40 gramos de peso. Y en este modelo, en cuanto a diseño se refiere, destaca en que lo podemos adquirir en 4 combinaciones diferentes de 2 colores. La verdad es que son muy chulos todos, me han mandado varios, yo he estado usando el gris y negro, pero mirad qué chulos los demás, lo tenemos en azul y rojo, en rosa y negro, en dorado y rojo, y los podemos combinar bien con nuestro estilo de vestir y demás. Como os digo, creo que es una de las cosas que más destaca en este smartwatch en cuanto a diseño se refiere, la combinación de colores. Se trata de un reloj con pantalla IPS de 1,72 pulgadas y 356 x 400 píxeles con acabado curvo también, una pantalla que se ve muy bien también y con brillo suficiente para exteriores pero sin brillo automático y con un montón de watch face que podremos instalar desde la aplicación. El reloj tiene un único botón también que solo sirve para despertar la pantalla y los sensores en su parte de atrás que también nos sirve igual que en el KU6 para medir nuestra tensión arterial. De hecho, creo que esto de poder medir la presión arterial con estos smartwatch creo que es una de las cosas que más quieren destacar. En este modelo GT6 también tenemos resistencia al agua IP68, de hecho tenemos un montón de deportes que podemos monitorizar, hasta 24, entre los que tenemos natación, pero al igual que el otro no tiene GPS para registrar la ruta si salimos a correr, por ejemplo. Y al igual que el modelo más económico, también es un smartwatch que se mueve bastante fluido por los diferentes menús. Obviamente estamos hablando de un sistema operativo cerrado igualmente, las notificaciones y demás se visualizan bien, mensajes y WhatsApps sin emoticonos como era de esperar, llamadas entrantes que podremos rechazar. Con este modelo no podremos hablar por teléfono ya que no tiene micrófono ni altavoz integrado como sí tenía el modelo anterior. Realmente, aunque sea un smartwatch más caro, me parece que es un smartwatch más básico donde su función estrella es la de poder controlar la domótica de nuestro hogar. Me explico. Si usamos productos compatibles con la aplicación de este smartwatch, que ya de paso os digo que es diferente a la del modelo anterior, si os fijáis la aplicación se parece mucho a la de Smart Life, donde tenemos un montón de
dispositivos de domótica que podremos agregar a la aplicación, y si los tenemos agregados, pues podremos crear escenarios y ejecutarlos desde el propio reloj. Yo, como no tengo dispositivos compatibles con esta aplicación, pues no he podido hacer uso de esta función. Deslizando de arriba hacia abajo tenemos acceso al centro de control, donde podemos ajustar el brillo de la pantalla, apagar las notificaciones, también tenemos acceso directo a la búsqueda de nuestro smartphone y también a los ajustes del propio smartwatch. Si desplazamos de abajo hacia arriba accedemos a las notificaciones, y si desplazamos de derecha hacia izquierda tenemos las tarjetas de actividad, frecuencia cardíaca, monitor de sueño, tiempo meteorológico y escenas de domótica. Y por último, deslizando de izquierda a derecha accedemos a todas las aplicaciones: deportes, estado, ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, presión arterial, monitor de sueño, tiempo, control de la música del smartphone, mensajes y otras funciones como cronómetro, temporizador o linterna. En este modelo no tenemos NFC como sí teníamos en el modelo anterior, pero tampoco he encontrado que tenga despertador o alarma, cosa que me ha extrañado muchísimo. Eso sí, cuenta con mejor autonomía que el modelo anterior, sobre 7-8 días sin ningún tipo de problema. Y por último, echando un vistazo rápido a la aplicación, comentaros que es muy básica en cuanto al smartwatch se refiere. Tenemos una pantalla principal donde nos da datos de actividad y sueño, una segunda pestaña con más datos de ejercicio, calorías y demás, y el apartado de ajustes del reloj, donde podremos instalar más watch face, ajustes de los sensores del reloj, hacer fotos usando el reloj como disparador o ajustar las notificaciones, poquito más. Como habéis podido ver, dos smartwatches muy interesantes, aunque yo personalmente me quedo con este de 29 euros con el que podemos hablar por teléfono y tiene tensiómetro, aunque este también tiene tensiómetro y tiene otras características también, como por ejemplo los diseños en dos colores, o que por ejemplo podemos ejecutar escenas de domótica si utilizamos dispositivos compatibles. Ahora me gustaría que vosotros participéis en este vídeo diciéndome por aquí abajo en comentarios si utilizáis un smartwatch y cuál utilizáis. Me interesa mucho, así que os estaré leyendo a todos. Espero que este vídeo os haya gustado, al menos espero haberos podido transmitir rápidamente lo que estos dos nuevos relojes de Kumi pueden ofrecernos. Si es así, me encantaría que me dejarais un buen like, no olvidéis suscribiros al canal y activar las notificaciones para más vídeos como este. Una vez más, muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado, y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.